estaba diciendo, Calc en realidad es una herramienta bastante conocida por varias cosas. Bueno, primero porque forma parte del suite de ofimática del software libre, que es LibreOffice. Como ustedes están viendo acá en la pantalla, están los famosísimos y conocidos Writer, el Impress, el Draw y el Base, o Base, como también se le puede decir, diferentes de aplicaciones, y el más importante para nosotros es el Calc, ¿verdad? Ese es el que vamos a revisar hoy. Sin embargo, también hay algo importantísimo. Como todos ustedes saben, LibreOffice es como otra versión del famoso Office que todos conocemos de Windows. Bueno, Writer, para los que ya estuvieron en diferentes charlas o en diferentes talleres en la mañana o el día de ayer, Writer es la versión del Word, el Calc es la versión del Excel, el Impress es la versión del PowerPoint, el Draw es la versión del otro que es para dibujar, y el Base, pues, o el Base es para el Access, exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, son muy parecidos, obviamente por ahí habrán diferencias, habrán ventajas o desventajas, y entonces nosotros vamos a ir profundizando un poquito en ellos. Algo importantísimo acerca de Calc, que vamos a ir revisando más adelante, bueno, en este taller, Calc es una herramienta enorme, es una herramienta súper poderosa y potente. Entonces hay que tomar en cuenta diferentes cosas. Una de ellas es que en este taller no vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con Calc. Yo voy a hacer como un repaso relativamente pequeño, donde vamos a ir revisando diferentes conceptos, qué es Calc, cuál es la diferencia con Excel, y una pequeña demostración al final de las diferentes cosas que se pueden hacer, y también algo importantísimo es cómo lo usamos nosotros en bibliotecología, ¿sí? Entonces, Calc, al ser una herramienta tan gigante, no la vamos a poder ver en una hora. Se necesitan capacitaciones porque hay diferentes niveles para principiantes, intermedios y avanzados, y cada una de ellas requiere de módulos, pues obviamente más detallados y que necesitan muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, para comenzar y para que vean un poquito sobre la agenda, primero les voy a hablar y les voy a explicar qué es Calc, como ya lo he venido haciendo. También les voy a explicar para qué se usa y cómo lo usamos en bibliotecología. Vamos a hacer una comparación entre el Calc y el Excel. Voy a hacer también una demostración, perdón, voy a presentarles ciertos conceptos básicos que es importante que los conozcamos y que los tengamos bien claros. Y al final voy a hacer una demostración del Calc y, como les dije, los voy a comparar para que lo vean en vivo, cómo funciona y cómo se ve en tanto su interfaz y los diferentes botones o diferentes funciones que trae el Calc, comparándolo con el Excel, y ya después la práctica que les había dicho que traía el Calc. Bueno, comencemos desde el puro principio. Entonces, ¿qué es Calc? Calc es una hoja de cálculo que muchos hemos utilizado muchísimas veces. La mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados al famoso Excel, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Bueno, Windows o Microsoft es una de las compañías más poderosas a nivel mundial, tanto en presupuesto, en dinero, como también en fama y en publicidad, ¿verdad? Nosotros vamos a algún lugar a comprar nuestra computadora, una portátil o una computadora de escritorio. Si vamos a algún lugar, una tienda, todo lo que venden este tipo de cosas, la mayoría de las veces ya viene con el Windows preinstalado, ¿verdad? Uno podría escoger si quiere que se lo instalen o no, y algunas veces trae la licencia de Office, ya sea por un periodo de prueba o de alguna manera. También muchos de nuestros amigos, conocidos o nosotros mismos, siempre hemos tenido acceso a este tipo de softwares, ya sean de forma legal o de forma ilegal, especialmente como en la parte de Latinoamérica. No voy a ahondar mucho en ese tema, pero sabemos que la piratería se sigue manteniendo. Entonces es relativamente más fácil para todos tener acceso a este tipo de herramientas. Sin embargo, en los últimos años han aparecido diferentes herramientas de software libre o open source que han sido sumamente utilizadas y que para todos nosotros pues nos han venido a solucionar un montón de cosas, que ahorita las vamos a ver también más adelante. Para los que no conocen mucho el concepto de open source o de software libre, pues bueno, son herramientas que han sido desarrolladas por diferentes personas con el objetivo de que todo el mundo tenga acceso a diferentes herramientas de tecnología de forma libre o forma gratuita. Pongo entre comillas, y como me están viendo es entre comillas, es porque no siempre es de forma completamente gratuita. Siempre habrá por detrás en algún momento algún costo o alguna inversión que haya que realizar, y pues obviamente no es completamente
gratuita. Por ahí existirán un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, pero tampoco lo vamos a discutir por acá. Les puse acá en la presentación el enlace, que es este que están viendo aquí en el segundo punto. En este enlace se puede descargar. Es sumamente fácil, es simplemente meterse en cualquier buscador y poner LibreOffice y ahí les va a aparecer las diferentes versiones. La mayoría de las veces ahí explican cuál es la mejor versión que les puede servir o para cuál es el objetivo, porque existirán algunas herramientas más de uso personal, otras más de uso empresarial. Entonces simplemente es de leer un poquito la descripción que viene ahí y seleccionar lo que mejor se adapte a las tareas que vamos a realizar. Algo importantísimo de Calc es que es compatible con archivos de Excel y puede exportarse a PDF y se puede instalar también en Linux, en todas sus distribuciones, ¿verdad? Ya sea en Ubuntu, en Debian, en etcétera, todas las distribuciones que forman parte de Linux. También en OS X, que es el sistema operativo de Mac, y en Windows, obviamente, ¿verdad? También se puede instalar. Bueno, sigamos. ¿Para qué se usa? Se usa para diferentes cosas. Yo estoy resumiendo aquí algunas de las más comunes. Por ahí existirán muchísimas aplicaciones y muchísimas formas de utilizarlo, pero más que todo se usa para leer y para escribir documentos en formatos de Open Document. Y esto que dice ODF entre paréntesis, ese es el formato o esa es la extensión que se les da a esos documentos. También se puede leer y escribir archivos en Excel, como ya se los he mencionado, y también los famosos CSVs, que son los archivos que se usan para importar y para delimitarlos con comas. Entonces se usan más que todo para trabajar bases de datos. Y otro tipo de formatos también que por ahí pueden aparecer. Sin embargo, como les estaba mencionando, estos son algunos de los más utilizados. Se puede usar para tareas realmente sencillas que requieren organización de la información. Algo tan sencillo como hacer un cronograma y poner ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y dividir las tareas de la casa y decir, bueno, de repente a alguien le toca hacer esto, llevar el control del calendario, apuntar recetas, hacer una base de datos de un montón de cosas. Para diferentes tareas muy sencillas y otras un poquillo más avanzadas. Lo que nosotros nos vamos a enfocar, pues obviamente es en las tareas que requieren más coordinación y muchísimo más organización de la información. Y después existen otras tareas que son sumamente complejas, como ustedes se podrán imaginar. Bueno, muchas de estas tareas se utilizan en diferentes profesionales. Obviamente nosotros en bibliotecología las vamos a necesitar muchísimo. Hay diferentes cursos que más adelante se los voy a explicar. Y estas tareas más complejas pueden ser tareas financieras, tareas estadísticas o tareas científicas. Cuando hablo de tareas financieras, bueno, puede ser para realizar cosas de presupuesto, de compras, de gastos, de llevar muchísimo control, obviamente en la parte financiera, y también lo usan mucho, por ejemplo, los que son los contadores, llevan muchísimo control con todas las facturas y todo esto. En la parte de estadística, bueno, ustedes se lo podrán imaginar, pues tiene que ver muchísimo con todo lo de realizar gráficos, llevar controles de los instrumentos, cuando se aplican cuestionarios o cuando se aplica algún tipo de instrumento, todas las respuestas de las personas entrevistadas o encuestadas, pues tienen que tabularse de alguna manera y herramientas como Calc o como Excel, pues pueden permitir llevar el control de esa cantidad monumental de resultados y poderlos comparar y a partir de eso tomar decisiones. Y obviamente las tareas científicas, pues para hacer todas las investigaciones que a ustedes se les puedan ocurrir, para realizar artículos científicos, para llevar control de un montón de cosas, ¿verdad? Y un montón de elementos que desde el punto de vista científico sería inmanejable haciéndolo con papel o llevándolo a pura memoria, ¿verdad? Sabemos que todo este tipo de herramientas lo que posibilitan es como la automatización de tareas. Se podrán ustedes imaginar bases de datos sumamente enormes con un montón de datos que la forma para poderlas procesar y para poder sacar datos a partir de ello es utilizando este tipo de herramientas. Existe una tecnología avanzada que se llama piloto de datos, que esto lo que hace es que sea fácil extraer datos en brutos de las bases de datos enormes, y cuando digo bases de datos enormes son bases de datos sumamente gigantes, no creadas en Calc o en Excel, sino creadas en otro tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, se hace una recopilación o se seleccionan ciertos datos de esas bases de datos y a partir de ahí se hacen tabulaciones cruzadas, se hacen resúmenes de información y se convierte esa información pues en información significativa y que pueda ser analizada y como les había dicho anteriormente, pues que les permita a las personas tomar decisiones en diferentes ámbitos. Aquí viene la parte importantísima, bueno, ¿cómo nosotros lo usamos en bibliotecología? Bueno,
Voy a hablar en dos puntos, tanto en la EPSI específicamente, es decir, en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y en bibliotecología a nivel general o a nivel profesional. Bueno, en la EPSI hay algunos cursos que estoy aquí mencionando, más que todos los que verdaderamente tocan o tienen contenidos en sus cursos para revisar el CALC. Habrán por ahí de repente algunos cursos que les pueda servir la herramienta, porque como les había dicho al puro principio, es una herramienta súper importante para todo el mundo. Y por ahí de repente en el curso puede que no sea necesario, pero alguien lo puede sacarle algún beneficio para llevar organización de la información. Bueno, específicamente en el curso de servicios de información automatizados se utiliza eh, porque ya ahí se empieza a dar un poquito de la introducción de la suite de ofimática, es decir, de todos estos softwares que les pueden servir a los profesionales en bibliotecología o a las unidades de información para realizar diferentes tareas. Después está el curso de estudios métricos de la información, que obviamente tiene que ver con estadística y entonces tiene que ver con bibliometría, con minería de datos, con infometría, que es donde se hace el análisis de todas estas bases de datos que les estaba mencionando anteriormente. Se mete uno en una base de datos, para explicarles un poquito, hace una recopilación de información por un tema, por autor, por años y no sé. De repente uno dice, bueno, quiero ver cuántos libros o cuántos artículos científicos existen sobre un tema. Se baja toda la información y a partir de eso se compara, se hacen gráficos y todo eso. Bueno, obviamente existen, de hecho son dos cursos de estudios métricos donde poco a poco se van aplicando diferentes técnicas de recopilación de la información y de cómo se puede aplicar pues para sacar todos los datos que les estaba mencionando anteriormente. Está también el curso de administración de unidades de información y en este curso eh, tiene que ver, obviamente, empezando por la primera palabra, administración, y se podrán imaginar muchísima organización de las unidades de información. Por ahí se tiene que ver cosas de presupuesto, de gastos, de costos, de compras, y entonces todo eso tiene que llevarse de alguna manera de forma automatizada, y también cosas de cronogramas, por ejemplo. Entonces se hacen tablas que le permiten a uno con colores y con diferentes formas de graficarlo visualmente, algún tipo de cronograma que le permita a uno organizar diferentes tareas. Está el curso de estudio y formación de usuarios. Aquí se aplican muchísimos instrumentos y también se usan cosas de estadística. Entonces, como para entender cuál es la opinión de los usuarios, si les gusta o no un servicio, cómo se puede mejorar, se utilizan modelos estadísticos que tienen que llevarse a análisis y que obviamente para recuperar toda esa información se tabula utilizando todo ese tipo de herramientas, entre ellas el CALC. También está el curso de metodología de la investigación. También se podrán imaginar, bueno, aquí se hace mucho también el uso de bases de datos, se usa mucho para recopilación de referencias o para llevar el control de la bibliografía. Entonces existen diferentes métodos o diferentes formas de poder ir analizando toda esa cantidad de información que uno va recopilando, porque por ejemplo, para hacer un proyecto de investigación o un trabajo final de investigación, se necesitan hacer un análisis de muchísimas fuentes, ¿verdad? Bibliográficas. Entonces uno puede crear algún tipo de base de datos donde uno puede ir recopilando la información y llevándola de una forma muchísimo más organizada. En bibliotecología como tal, bueno, se utiliza para muchísimas tareas, como les he mencionado anteriormente, para realizar cálculos, para procesar registros de bases de datos, para crear gráficos, para llevar estadísticas de todos los usuarios y para llevar el control del presupuesto, como muchas otras cosas les he dicho. Existirán sus profesores en diferentes cursos, les van a ir diciendo para qué cosas las pueden utilizar. Habrán muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista profesional, nosotros como profesores, muchos lo utilizamos para llevar el control de las notas, ¿verdad? Entonces hacemos una base de datos con cada estudiante y ahí vamos asignándoles las notas y vamos llevando todo el control sobre ese de diferentes puntos de los que van obteniendo con sus tareas, exámenes y prácticas y demás información. Voy a hablarles un poquito acerca de la relación del CALC contra el Excel, ¿verdad? Bueno, muchos de nosotros, como ya les había dicho al principio, estamos acostumbradísimos al Excel. Entonces, bueno, cuando salió la primera versión de CALC, la gente decía, no me gusta. Bueno, porque muchos estamos acostumbrados al Excel, sin embargo, el CALC ofrece muchísimas ventajas. Una de ellas es que, bueno, es open source, como les estaba mencionando al principio. Open source significa que es una herramienta gratis, como se los había mencionado al principio, entre comillas. Bueno, no, el obtener la herramienta es completamente gratuita, ¿verdad? Como les había dicho también, hay diferentes ventajas y desventajas. Por ahí no nos vamos a profundizar mucho en el asunto, pero comparándolo con
Con la versión de Microsoft, bueno, vemos aquí que eso fue una información que busqué y está completamente actualizada. Una versión o una licencia, perdón, de Office 365 cuesta $36,999 al año. Es decir, se paga por una licencia, por un permiso. Pasa ese periodo del año y hay que volverlo a pagar. Es decir, constantemente hay que estar pagando los 37,000 colones que dice ahí. Y aquí estamos hablando solamente para una persona. Hay diferentes opciones. Por ahí hay una que cuesta como 50,000, que es para poderlo utilizar de forma como empresarial y se puede instalar en diferentes computadoras. Son en 6 computadoras. O está ya la versión full, que esa vale 199,999, es decir, 200,000 colones. Es de un pago único, es decir, funciona para siempre. No hay que pagarlo nunca más, pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar 200,000 colones ni 37,000 todos los años. Y entonces por ahí, una de las ventajas clarísimas para mí y que me imagino que para todo el mundo es que se puede obtener de una forma gratuita. Simplemente meterse a la página y darle a descargar. Después de eso, pues obviamente hay que tener cierto conocimiento para instalarlo. Por ahí existirán miles de millones de tutoriales que le permiten a uno instalarlo y llevar muchísimo control. En, en el primer punto hablábamos de que todo el mundo está acostumbrado y la mayoría de las personas así es, pero existen formas de poderse capacitar y a la hora de que uno empieza a utilizarlos, pues se da cuenta que tiene sus ventajas y que también es bastante sencillo poderlo utilizar. Bueno, Calc puede guardar hojas de cálculo en formato nativo, es decir, en el formato de ODS, ¿verdad? Como dice aquí, Open Document, y puede abrir hojas de cálculo de Excel, es decir, sin ningún problema, es completamente compatible. Y también puede guardar el documento en ese mismo formato Excel. Excel, por ejemplo, solo lo guarda en Excel y listo. No lo puede guardar en el formato de Open Document. En cambio, Calc sí lo puede hacer. Es decir, si yo en mi casa estoy trabajando con Excel y en la escuela de bibliotecología me mandan un documento hecho con Calc, en Excel sí se puede abrir, pero por ahí de repente puede generar algún tipo de error de compatibilidad. Sin embargo, si lo trabajo al revés, si alguien me manda un documento de Excel, yo perfectamente lo voy a abrir y lo voy a trabajar en Calc sin ningún problema. Y también se puede enviar a quienes están utilizando diferentes productos de Microsoft, ¿verdad? Si alguien no quiere, se que está acostumbrado, no quiere hacer el cambio de Excel a Calc, pues obviamente yo simplemente lo guardo en Excel y se lo envío, ¿verdad? Entonces cualquier persona lo puede utilizar. Además, se puede exportar el documento portable, que es el famoso PDF que todos conocemos, para poder visualizar los archivos en una amplia gama de dispositivos y plataformas, en diferentes marcas, ya sea un celular iPhone, un celular en Android, una tablet, una laptop, una computadora, en diferentes sistemas operativos. Y entonces, como sabemos, el PDF da esa ventaja. Y Calc puede leer archivos creados en la extensión .xlsx, que esa es la versión de Excel de Windows también y la de Mac. Es decir, sin ningún problema puede leerlas en cualquiera de las dos, independientemente del sistema operativo en el que esté instalado la versión de Excel. El cambio de Excel a Calc es menos evidente que de Word a Writer, es decir, cuando uno compara y uno está muy acostumbrado a utilizar el Word y quiere cambiarse a Writer, por ahí de repente uno encontrará algunas cosas que uno dice, no me funcionan igual, no son los mismos resultados a los que estoy acostumbrado, no encuentro algún botón o alguna herramienta o alguna función a la que estoy acostumbrado, pero en Calc sí. En Calc es muy parecido, ahorita lo vamos a ver al final, donde yo les voy a comparar en la pantalla para que ustedes vean cómo se ve. Obviamente tiene sus diferencias, pero como dice aquí, el cambio es menos evidente. El problema no viene de las funcionalidades, que son las mismas de un programa a otro, o sea, funcionan exactamente igual y hacen las mismas tareas, sino más bien por problemas de compatibilidad, ¿verdad? Yo no estoy comparando ni estoy diciendo específicamente que aquí sea uno mejor que el otro. Cada quien tendrá, yo perfectamente puedo defender el Calc a muerte y algunos de ustedes no, yo me quedo con Excel y el objetivo no es convencerlos de que Calc es el mejor o de que Excel es el mejor, simplemente es que existe esa herramienta que es muy importante aprenderla a utilizar, que se tiene muchísimas aplicaciones y que simplemente para que ustedes las conozcan. Cualquier tipo de usuario ya más adelante va a definir si quiere una o si quiere otra. Al trabajar con Calc, puede ser un poco demorado, es decir, es un poquito más lento la apertura de las tablas
incluidas dentro de las macros con formatos VBA, que es el de Visual Basic para aplicaciones que permiten realizar documentos ofimáticos. Aquí se los estoy hablando más que todo en bases de datos muy grandes, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer una exportación o una importación, Calc ha tardado un poquito más. Y estamos hablando, por ejemplo, que se han hecho pruebas y que en una prueba en Office puede durar 2.3 segundos y en Calc 3.3, es decir, un segundo más. Alguno dirá, bueno, un segundo no es nada, pero de repente por ahí puede notarse alguna lentitud en el sistema y muchas personas por ahí lo han criticado. Claro, un segundo en la parte informática puede ser algo estresante y aquí algo de repente puede restarle algunos puntos, pero por ahí, pues obviamente uno empieza a comparar cuáles son sus ventajas y desventajas. Para el uso doméstico no posee mayores inconvenientes, es decir, es bastante igual o bastante parecido al Excel, entonces no hay un cambio como muy significativo, pero para empresas la utilización de macros es a veces complicada, por lo mismo que les estaba mencionando anteriormente, porque la cantidad de información que pueden estar utilizando, pues de repente por ahí puede generar algún inconveniente o alguna cosa que no les pueda gustar. Voy a hablarles un poquito acerca de los conceptos básicos. Como les había dicho al puro principio, Calc o Excel son herramientas enormes. Se necesita muchísimo conocimiento, pero para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, para conseguir un trabajo, para concursar por un puesto, muchas veces se hace algún tipo de prueba del manejo de herramientas de ofimática o este tipo de herramientas, ¿verdad? Herramientas como el Word, el PowerPoint, el Excel o sus versiones en software libre, ¿verdad? El Writer, el Calc y el Impress. En diferentes, yo he visto en diferentes requisitos de concursos donde ponen, bueno, manejo de paquetes de ofimática. Lo ponen así porque antes decían manejo de Microsoft Office, ¿verdad? En cambio ahora lo ponen de ese término, ofimática, donde las personas tienen que aprender a utilizarlo. Es una herramienta súper potente y súper poderosa que se pueden hacer muchísimas cosas. Y entonces, bueno, les voy a mencionar algunos de los conceptos porque como les dije, no puedo adentrarme muchísimo en el asunto. Les voy a hablar sobre qué es el concepto de las celdas, que ahorita lo vamos a ver de forma gráfica, ya utilizando específicamente el Calc. Sobre las columnas, para que ustedes identifiquen. Sobre las filas, qué es una tabla y qué son las hojas de trabajo o las hojas de cálculo como tal. Ahora les voy a hacer lo de la presentación y la demostración del Calc, donde vamos a ver algunas operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y cómo se combinan entre diferentes celdas y cómo se puede utilizar de forma más automatizada. Les voy a hablar un poquito sobre el formato de las tablas para que ustedes sepan cómo se pueden modificar. Y por último, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace un gráfico. Claro, son ejemplos sencillos, no son ejemplos muy avanzados, porque si no tardaríamos muchísimo más. Y a partir de eso, pues podemos hacer una demostración bastante interesante. Si alguno tiene alguna duda, como les había dicho, alguna consulta, pueden interrumpir en cualquier momento, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir acá la pantalla un segundo. Nada más me voy a pasar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, es que tengo una consulta. Es que, bueno, yo Claro. no puedo asistir a las charlas de la mañana. ¿Hay alguna forma en la que pueda ver, o sea, conseguir esos videos? ¿O es solamente para la gente que entró y pudo registrarse en el formulario? No, habría que escribirle a Iria Briceño, es decir, el correo es iria.briceno, sin la ñ, briceno, @ucr.ac.cr o a rolando.r, Burgos Herrera. Y ahorita se los voy a mandar, se los voy a escribir acá en el chat para que tengan acceso a esa información y les puedan ustedes escribir para que les envíen la información de la presentación. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Ok. Les voy a compartir entonces, un segundo nada más. Ok.
Esta viene para acá y esta para acá. Listo, entonces les estaba diciendo que les iba a explicar un poquito sobre la comparación entre el Calc y el Excel. Bueno, como pueden ver, del lado izquierdo está la versión del Excel y del lado derecho está la última versión del Calc, ¿sí? Primero vamos a comparar una y otra y vamos a ver cuáles son las diferencias y después vamos a trabajar en Calc para que podamos hacer la parte que les tenía de la práctica, que es relativamente sencilla. No es necesario que ustedes la hagan conmigo, sino nada más que comprendan lo que yo voy haciendo y que más adelante con la grabación que ustedes van a tener acceso y a la presentación, pues entonces van a poder realizarla de esa manera. Bueno, veamos del lado izquierdo. Algo importantísimo. Calc y Excel siempre tienen el verde como color que los identifica, ¿verdad? Por ahí algunos dirán que Calc entonces les está copiando Excel porque Excel salió primero y diferentes cosas, pero al final a nosotros eso no nos importa. Lo que nos interesa es que la herramienta cumpla con los objetivos para el que nosotros estamos ahí. Podrán ver en la parte de arriba, que es donde viene la barra de herramientas, bueno, viene la parte de archivo, donde pueden ver toda la información. Pueden ver el inicio, insertar, diseño de página y cada una de ellas pues tiene todas sus funciones, ¿verdad? Cada una de ellas agregará diferentes botones que pueden ser utilizados para diferentes tareas. Y en el lado del Calc, del lado derecho, pues es muy parecido o exactamente lo mismo, donde podrán ver la parte de archivo, editar, ver, insertar, formato, etcétera, todos los que les he mencionado. Además, pues vienen obviamente sus botones más reconocidos, ¿verdad? Con los que tienen que ver con la parte de formato, cortar, pegar, regresar, el famoso control Z que todos hemos utilizado, ordenar los datos de forma ascendente o de forma descendente, cómo cambiarle el tipo de letra de cada uno de ellos, es decir, son muy, muy parecidos, ¿sí? En realidad no hay muchísima diferencia. Cuando uno los empieza a comparar, bueno, por ahí tal vez vemos que esto de la parte de arriba, donde está el color verde de la barra aquí al lado izquierdo en Excel, es más grande que el del lado derecho, pero es algo simplemente visual. Si empezamos a ver cuáles son los botones, pues por ahí identificamos que son muy parecidos, que vienen casi en el mismo orden inclusive, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es que vamos a trabajar entonces utilizando el Calc de una forma mucho más grande para que lo podamos ver ahí y en pantalla completa. Les estaba hablando al puro principio que Calc tiene diferentes conceptos importantísimos. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es una celda. Una celda, como lo ven aquí en estos colores, y aquí se los puse en este lado, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver. Una celda es esto, cada uno de estos cuadritos que están viendo acá. Y entonces por eso les puse la celda acá y la celda en gris para que lo puedan identificar. Después está la columna, que es cada columna sería esto que está acá. Todas las letras, desde la A, B, C, D, E, F, etcétera. Cada una de esas es la columna, como lo pueden ver, está en rojo, es decir, es todo esto. Y la fila. La fila son estos números que están a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y por eso se los puse en verde para que lo puedan ver aquí de esta manera. ¿Sí? Son conceptos que son muy importantes que los conozcamos y que por ahí algunas personas algunas veces se les hace un enredo. Entonces, hay una forma de llamar a las celdas. Cada celda tiene un nombre. Se hace una combinación entre la columna y la fila. Es decir, esta celda, como lo ven, que está aquí seleccionado en azul, la D10. Es decir, cualquier otra fila o cualquier otra columna son las que van a darle el nombre a las celdas. ¿Sí? Esta que está acá es la C12. Esta aquí es la A1, eso es decir, al final es una matriz. Esta matriz lo que permite es, pues, poder identificar cada una de las celdas y poder meter información. Esto, al final, se convierte en un parámetro que puede ser utilizado para hacer las operaciones que vamos a ver más adelante. Aquí abajo, del lado izquierdo, donde les estoy presentando, vamos a ver las diferentes hojas de trabajo. Como lo están viendo, esta es una hoja en blanco completamente y dice hoja 1 y aquí abajo dice hoja 2. Aquí se pueden ir realizando diferentes operaciones y sin tener que hacer más documentos, podemos irlo trabajando aquí de esa manera. En estas hojas se pueden ligar diferentes datos y si yo quiero hacer alguna operación aquí, la puedo ligar con la segunda y después puedo unirla a las dos y obtener diferentes combinaciones de resultados utilizándolas entre ellos.
Y creo que por ahí alguien está apareciendo en la pantalla, no pasa nada. A veces es como un errorcillo del Zoom que permite esa interacción. Vamos a hablar un poquito acerca de las operaciones fundamentales que les había mencionado al principio. La suma de celdas, la resta de celdas, la multiplicación de celdas, la división de celdas y la combinación de estas diferentes operaciones, que es en realidad bastante sencillo. Bueno, si todos queremos saber, por ejemplo, aquí lo voy a hacer y después a la par lo voy a hacer para que vean el ejemplo. ¿Cuánto es 5 más 3? 5 más 3, todos sabemos que esto es igual a 8, ¿verdad? Eso nos va a quedar ahí. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto yo de forma automática? Existen diferentes combinaciones de comandos que uno los tiene que aprender a utilizar para poder obtener estos resultados. Por ejemplo, el famoso igual. En el igual, yo puedo obtener pues la combinación de ellos. ¿Qué es lo que hago aquí yo? 5 más 3 y lo doy enter. Ahí ya me guarda este mismo resultado. El 5 más 3 es igual a 8. Si yo le doy clic, lo podemos ver aquí en la parte de arriba, que es donde está la línea de entrada, que es donde se guardan las fórmulas, y podemos ver ahí el resultado, ¿sí? Cuando yo me paro acá y voy viendo la información, puedo hacer diferentes combinaciones. Yo puedo hacer entonces suma de celdas. Por ejemplo, si yo tengo aquí el resultado, un 8, y aquí tengo un 12, yo puedo sumar estas dos celdas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, hay que aprenderse también ciertas formas de poderlos utilizar. Utilizo el mismo comando de igual para que sepa que yo voy a introducir una fórmula y meto el comando suma. ¿Qué es lo que se hace con el comando suma? Bueno, yo voy a sumar dos tipos de datos o dos tipos de celdas. El que está acá más la celda de abajo. Cierro el paréntesis para que sepa qué es lo que está ahí y le doy enter. Ya sabemos entonces que es 20. Vean qué sencillo. Primero que aquí cuando yo simplemente le doy un clic en la celda C3, aquí me aparece arriba la información y dice igual suma, que es para poder sumar esos datos, y dice B más 3, B2 más B3, perdón. B2 es esta, B3 es esta. Se hace la combinación y listo. Ven, es bastante sencillo. Si yo le doy doble clic a esta celda, me los pone en diferentes colores. Vean que la celda B3, B2 me la pone en azul, como aparece acá, y la celda B3 me la pone en rojo. Entonces es bastante fácil y bastante sencillo de poder identificar cuáles son las celdas que se están sumando. Entonces, bueno, funciona este mismo principio que estoy haciendo yo acá, funciona de la misma manera para todos los otros operaciones, pero obviamente utilizando el símbolo que les corresponde. Yo puedo hacer 5 menos 3, ¿verdad? Que les había mencionado anteriormente, y 5 menos 3 es igual a 2, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace 5 menos 3, perdón, un segundo. Faltó el 5 menos 3 igual a 2. Se hace exactamente igual que en la suma. Como lo ven acá, en la suma yo le hago igual a 5 más 3 y aquí igual 5 menos 3. Funciona exactamente de la misma manera. Si yo aquí le pongo combinación de restas de celdas, yo quiero restar, bueno, esta menos esta, entonces yo voy a hacer acá. Suma, para que me lo utilice de esa manera. Ay, perdón. Ah, no, entonces es al revés, porque si no, esta, para que no me lo dé negativo, menos esta. Le doy ahí y listo. Ahí está. Es exactamente la misma función. ¿Cuál tecla se usa para la multiplicación? Me están preguntando. Se usa el asterisco. Entonces ahorita la vamos a ver. Para la multiplicación, por ejemplo, si queremos hacer 5 por 3, que sería el asterisco, 5 por 3. Ay, perdón, es que estoy utilizando un teclado en inglés y entonces a veces se me cruzan ahí los dedos. 5 por 3 es igual a 15, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se hace esto? Se pone el igual y hacemos 5 por 3, 15. Ahí está. Simplemente le damos clic a la celda y nos guarda la información igual, 5 por 3. Vamos a hacer entonces la combinación de 15 por 15.
digamos. Entonces hacemos suma esto por esto, 225, ¿sí? Ahí aparece toda la combinación. Ojo, yo aquí estoy combinando estas, yo después puedo hacer diferentes combinaciones, ¿verdad? De diferentes resultados. Yo puedo multiplicar o sumar diferentes resultados. Yo puedo, obviamente, hacer sumas, restas y divisiones y multiplicaciones en todo lo que yo estoy utilizando. Y la división es bastante sencillo. La división sería, por ejemplo, 10 entre 2. Eso es igual a 5, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace exactamente igual y llevando la misma estructura que las anteriores. Se pone 10 entre 2, listo. Ahí está. Entonces, ¿cómo se hace la división entre celdas? Bueno, aquí le voy a poner 10, aquí le voy a poner 2, y entonces lo hago igual. Suma esto entre esto y listo. Ahí está el resultado, ¿sí? Obviamente yo puedo hacer diferentes combinaciones y puedo, pues, en una misma fila o una misma combinación de operaciones, puedo hacer sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, suma, que me sume esto más esto menos esto por esto entre esto. ¿Sí? Yo estoy haciendo ahí una combinación muy loca y ahí está. Bueno, me da -8. Me da, obviamente, la combinación y el resultado que yo estaba haciéndolo en ese orden, ¿verdad? Si yo le doy doble clic, me va a decir cuáles son las celdas que yo estoy utilizando y me las pone por colores para poderlas identificar de una forma más sencilla. Ojo, como todos ustedes saben, en matemática pues hay un orden de operaciones, ¿verdad? Se hace primero las multiplicaciones, las divisiones, después las sumas y las restas. Si uno quisiera que lleve algún tipo de orden, pues obviamente hay que tener control sobre eso. Pero tampoco es el objetivo de este taller, ¿verdad? Sin embargo, es para que ustedes conozcan cuáles son las diferentes herramientas que se pueden utilizar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta por el momento, si les va quedando todo claro. Todo bien. Ok, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Aquí vamos a hacer una parte de una práctica bastante fácil para que ustedes identifiquen. Eh, Les voy a presentar acá, pues es una tabla creada, ¿verdad? Es un ejemplo bastante sencillo. Del lado izquierdo vamos a ver diferentes ventas y del lado izquierdo aparecen la lista de diferentes profesores que forman parte de la Escuela de Bibliotecología. De hecho, estos que están acá, bueno, están participando en dando diferentes talleres o diferentes charlas como esta que estoy dando hoy de diferentes temas, ¿verdad? Entonces yo les puse, bueno, los nombres de los vendedores, imaginándonos que están trabajando en una tienda y, y entonces, bueno, aquí hicimos para ver un ejemplo de un trimestre, los primeros 3 meses del año, para ver más o menos, bueno, cuánto vendieron y poder hacer la combinación de las operaciones que les había dado anteriormente. Como ustedes ven, bueno, existen esta cantidad de profesores, cada uno de ellos hizo diferentes cantidad de ventas en enero, febrero y marzo, y lo que vamos a hacer es lo que dice acá, en el punto número 1, dice, usando las fórmulas básicas, calcule el total de ventas de cada vendedor durante el trimestre. Es decir, hay que sumar estas tres, ¿sí? Aquí, lo mismo que hemos aplicado anteriormente, que es algo facilísimo de la suma, pues lo vamos a aplicar para cada una de las filas. Sin embargo, les voy a enseñar también otro truco que es bastante importante que lo aprendamos. No sé si alguien me quiere ayudar y me dice cuál es la forma de la fórmula que vamos a utilizar para poder sumar estos 3 meses para no tener que hacerlo de forma mental. Ojo, claro, yo puedo decirle 210 más 200, 400 más 100, 510. Yo podría hacerlo así de una forma muy sencilla, claro, pero aquí estamos hablando de datos muy fáciles, pero cuando ya el asunto se complica no puede hacerse de forma manual. Para eso funciona entonces el Excel. ¿Quién que me podría ayudar para ver cómo es que se hace? Alguien que me lo dicte. ¿Cómo harían para sumar estas tres celdas y obtener el resultado? No sé si alguien.
Alguien que levante la mano, ¿no? ¿O lo hago yo? Bueno, está bien, voy a hacerlo yo entonces. Aquí es bastante sencillo, vamos a utilizar el mismo comando aplicado anteriormente, suma, le vamos a dar a esta, más esta, más esta, cerramos el paréntesis y ahí nos da el resultado. Veamos qué fácil. Bueno, aquí estamos sumando las B4, C4 y la D4. Bastante sencillo. Para obtener el resultado, entonces, de la siguiente, del profesor Jairo, tenemos que sumar la B5, C5 y D5. Entonces, es exactamente lo mismo. Hacemos suma y hacemos celda B5 más C5 más D5. Cerramos el paréntesis y listo. Hay algo muy fácil que, como pueden ver aquí en el cuadrito aquí abajo, donde está el 815, aparece como un cuadrito en negro, no sé si lo ven, y cuando yo le pongo el puntero encima, se pone como una cruz encima, como un más. Eso se llama función de autorrelleno. Es decir, el calc o este tipo de herramientas que estamos utilizando son lo suficientemente inteligentes para poder rellenar la información, y si esta fórmula que está acá y esta fórmula que está acá se repiten, es exactamente lo mismo, pero utilizando diferentes celdas puede identificar. Entonces aquí es el truco que les iba a enseñar. Yo puedo agarrar y simplemente lo arrastro para acá abajo y todo lo que se va a aplicar en esta columna del total del vendedor se va a realizar de forma automática. Entonces yo lo arrastro y lo ven de esa manera. Es bastante fácil y bastante pues práctico poderlo utilizar. Como se podrán imaginar, por ahí aparecerán bases de datos o de datos sumamente gigantes que se va a utilizar la misma fórmula o diferentes combinaciones, y que para todo pues vamos a utilizar la misma fórmula. Entonces no lo vamos a estar haciendo manual para cada una de ellas, sino que simplemente yo lo borro. Por ejemplo, yo había borrado esto desde el principio, simplemente ya lo hago para la primera y lo quiero duplicar, lo hago así. Y listo, ya está toda la información. También, para ver si los resultados están bien, yo puedo marcar estas tres, simplemente me posiciono en la primera celda que quiero utilizar, arrastro hacia la derecha, como arrastrar cualquier icono en el escritorio de la computadora, por ejemplo, lo suelto y aquí abajo a la derecha me dice la suma y además me da el promedio. No sé si lo están viendo por ahí. Quiero ver si se ve bien. Yo creo que sí. Aquí entonces me da la suma, ¿verdad? De diferentes. Y yo quiero sumar, por ejemplo, todo esto. Ahí dice 11.165, que es lo que al final yo quiero hacer. Y vean lo que dice acá. Acá, usando el comando AutoSuma, calcule el total de ventas de cada mes. Un segundo para ver porque me están haciendo aquí unas consultas. Dice Yariel Morales, para realizar la suma de celdas, por ejemplo, B5 más C5 más D5, se tiene que digitar el símbolo más, o con solo tocar la celda se pone el más. No, hay que poner el más. Hay que identificar cuál es el símbolo que queremos utilizar. ¿Sí? Ok, perfecto. Igual ya también le había respondido Byron, se tiene que poner el signo, exactamente. Si yo quisiera multiplicarlo, por ejemplo, algo que no nos va a servir para este ejemplo, entonces yo tendría que cambiar el más por el símbolo de multiplicación. Y claro, ahí me da un dato muchísimo más grande, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. El punto número 2 dice, usando el comando AutoSuma, calcule el total de ventas de cada mes. Este comando AutoSuma es completamente diferente. Ya les había enseñado el primero, que es utilizando la estructura esta de igual, suma, etcétera, etcétera. Les voy a enseñar otra función que lo ven acá. Está aquí en esta parte de arriba a la izquierda, donde está el símbolo de la sumatoria. Este es un símbolo utilizado en matemática. Yo cuando me paro ahí, simplemente le doy y aparece suma, promedio, mínimo, máximo y recuento. Yo le doy suma y ahí me lo va a poner. Como es lo suficientemente inteligente, va a identificar que quiere sumar desde la E4 hasta la E12. Así está programado el calc y es bastante sencillo. Obviamente, pues entonces va a utilizar, ojo, un símbolo que no hemos identificado, que es el de 2 puntos. El de 2 puntos significa todo lo que está entre el E4 y el E12 inclusive, empezando desde ahí. Entonces es una forma más sencilla para no tener que hacer E4 más E5 más E6 más E7 más E8 más E9 más E10 más E12. Si no, sería el asunto muy complicado, estaría uno digitando demasiado. Entonces una forma más fácil es llegar a decir de la E4 a la E12.
Le damos ahí y ahí está el resultado que habíamos visto anteriormente, 11.165. Una forma bastante sencilla, ¿verdad? Como les había mencionado al puro principio. Esto es una parte introductoria de cómo se utiliza el calc, pero se podrán imaginar que existen muchísimas formas más grandes y más complicadas que se pueden utilizar. Me dice Andrés Velasco, ¿verdad que como se hacen las operaciones horizontalmente, digamos, B2 más B3 más B4, también se puede hacer verticalmente, B2 más C3 más D2, B2 más C3, exactamente, sí, se puede hacer de la misma manera. Sin embargo, aquí primero estamos sumando las filas y después estamos sumando toda esta columna. Pero sí, se pueden sumar todos los datos que ustedes quieran para obtener diferentes resultados. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Perdón un segundo para correr acá porque me tapa. Este de acá. Vamos a ver el ejemplo de las ganancias, que es parecido al anterior. También les quería enseñar otro ejemplo bastante fácil, que es el del autorrelleno, que se puede utilizar de diferentes maneras. Vean aquí en esta celda, en la celda F4, que es donde estoy utilizando un ejemplo. Si yo quisiera poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, bueno, estoy haciéndolo con el teclado de 1 en 1, ¿verdad? Y eso obviamente, si estamos hablando de muchísimos datos, es complicado. Hay una forma muchísimo más sencilla de hacerlo, que yo pongo 1 y 2. Selecciono los primeros dos y haciendo la opción del autorrelleno, y simplemente lo arrastro hasta donde yo quiera. Y ojo, ahí 13. ¿Verdad? Entonces yo, en lugar de ir haciéndolo con el teclado de 1 en 1, lo voy haciendo de una forma automatizada y mucho más sencilla. Por ejemplo, voy a pasarme aquí a este lado para no caerle encima ni entorpecer lo que ya tenía ahí. Hago 1, 2, 3. Entonces va identificando que es de 1 en 1 y yo puedo hacerlo hasta el que a mí se me ocurra. Vamos a ver, ahí voy corriendo hacia abajo. Vean que ya voy del lado izquierdo 300 y ahí está. Lo hice de forma mucho más fácil. Eso es una opción de autorrelleno y no funciona solamente de esa manera. Puede funcionar utilizando alguna secuencia que de repente hayamos identificado de 2, 4, 6, 8, 10, es decir, de 2 en 2, ¿verdad? Yo identifico estos de acá y lo voy corriendo ahí, ¿verdad? Entonces también eso es bastante interesante que lo aprendamos a utilizar, la fórmula de autorrelleno. Y no se queda solamente con números, se queda también utilizando diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los meses, enero, febrero, y para no tener que escribirlos todos, hago así y lo arrastro y ahí está, ¿verdad? Una forma muy, muy fácil. Se puede hacer obviamente también entonces con los días lunes, martes, y hago ahí y ahí está. Lunes, martes, miércoles, jueves, y ya si obviamente si lo quiero repetir, pues lo hago otra vez y lo va organizando de esa manera, ¿verdad? Esa es una forma de autorrelleno que nos ayuda muchísimo a no tener que estar digitando un montón. También algo interesantísimo que tiene el Excel, el Calc, que no tiene Excel, es que tiene la opción de revisar la ortografía. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra revisar. Voy a escribir revisar mal, con B. Sabemos que no se escribe así y me la tira en rojo. Vean que dice revisar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un error. Yo le doy y me tira aquí el diccionario con la corrección ortográfica y obviamente ya me lo va a escribir así. Excel no tiene esa opción, no tiene el corrector de ortografía, ¿verdad? Entonces también es algo, un plus que nos puede tener esta versión. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá en el ejemplo. Estamos revisando y vamos a tener 4 diferentes operaciones o tareas que tenemos que realizar y dice en la primera, usando las fórmulas básicas que ya hemos visto anteriormente, calcule la ganancia de cada mes. Y aquí dice que la ganancia se calcula las ventas menos las compras y menos los gastos. Es decir, si tenemos una tienda, pues lo que se vende al final del mes, menos lo que nos costó conseguir una prenda, por ejemplo, pues la persona que nos las vende al por mayor o nos las trae de algún lugar, y menos los gastos, que eso podría incluir un montón de cosas, como los salarios, los recibos de servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet, todo ese montón de cosas. Entonces vamos a ver, supongamos que en enero tuvimos las compras, pues gastamos 400 colones
De gastos tuvimos 211 y vendimos 1.234. Entonces, para poder hacer la ganancia de ver cuánto ganamos en enero, pues se hace entonces esta fórmula que viene acá, que obviamente hay que escribirla de alguna manera. Entonces vamos a ver, dice que la ganancia es igual. Vamos a sumarla porque vamos a utilizar entonces esos datos, ¿verdad? Los que habíamos mencionado anteriormente. Dice que tenemos que hacer las ventas menos las compras y menos los gastos. Vamos a verlo ahí y aquí está. Este mes ganamos 623 colones. Pues obviamente lo vamos a querer hacer para todos los meses. Utilizamos la fórmula de auto relleno. Nos posicionamos encima aquí de este cuadrito que está aquí abajo y lo arrastramos. Y ahí tenemos todos los datos. Ojo, bueno, ahí, perdón por esta rayilla, pero es que a veces pasa eso, un error del Zoom que permite a los estudiantes poder hacer ese tipo de movimientos, pero no pasa nada, no nos incomoda. Entonces, al final, ya aquí tenemos todos estos datos y podemos ver entonces diferentes elementos. Ojo, vean que por aquí aparecen unos en negativo, es decir, tuvimos pérdidas en esa tienda, no sé, se nos metieron a robar, tuvimos que realizar alguna compra de algo, algún equipo, o no sé, se dañó el aire acondicionado, se quebró una ventana, cualquier cosa que se nos haya ocurrido. Entonces, obviamente, puede pasar que no siempre hay ganancias, ¿verdad? O que tuvimos que hacer algún tipo de inversión. Sin embargo, pues el calc tiene diferentes opciones. Vean aquí a la derecha, casi no se ve, es una flechita, una barrita que si le damos ahí, nos puede mostrar esta barra de propiedades. Yo puedo decirle acá cómo quiero que maneje esos datos. Bueno, les va a dar diferentes estilos. Yo puedo poner los números negativos en rojo. Cuando le doy ahí, perdón, tengo que seleccionar y le pongo acá los números negativos en rojo y ya ahí me los pone. Ya esto lo puedo ocultar y así es una forma más sencilla para yo identificar dónde es que tuvimos los meses con pérdidas. ¿Sí? Eso, por ejemplo, nos permite pues verlo de una forma más sencilla y podemos identificarlo y darle formato como a nosotros nos gusta. O, por ejemplo, podemos separar los millares o los miles. Por ejemplo, en esta donde dice 1087, simplemente le damos ahí y lo separa un poquito más para que sea más fácil. Simplemente es como por costumbre. Además, en este ejemplo, yo no estoy trabajando con decimales, podemos decirles cuántos decimales utilizar, ¿verdad? La mayoría de las veces se utilizan 2. Si tuviéramos ahí, pues obviamente decimales, aparecería diferente la presentación. Ok, vamos a dejarlo de esa manera y vamos a ver cuál es el segundo punto. Usando el comando autosuma, calcule la ganancia de todo el año. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo puedo sumar desde la E4 hasta la E15 y tener el resultado de acá, poniéndolo en 1 en 1, como lo hemos visto anteriormente, o dándole la opción de autosuma. Le doy ahí y me guarda toda la información. Y me dice que son 6.258 colones de ganancia. Bueno, el negocio está funcionando. ¿Cuál es el mes con mayor ganancia? Aquí vamos a ver otro tipo de ejemplo que les traía que tiene que ver con ordenar los datos de menor a mayor. Bueno, aquí de repente se puede hacer ese poquillo complicado porque depende de los datos que estamos seleccionando. A veces funciona de una forma más sencilla y a veces no. A algunas personas se les hace un poquillo complicado. Algo muy fácil de poderlo ver, claro, aquí lo estamos viendo a simple vista porque es una tabla muy pequeña. Podemos ver y decir, bueno, ¿cuál es el mes con mayor ganancia? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién identifica cuál es el mes con mayor ganancia? ¿Quién me ayuda? Alguien que me diga, que abra el micrófono, que diga, que lo escriba por ahí en el chat. Julio. Julio, exactamente. Bueno, Julio, aquí como estamos viendo, exactamente, Julio tiene 1.356 colones. Es bastante sencillo, claro. Una base de datos o una tabla muy pequeña. Ya cuando el asunto es inmanejable, no hay forma de ponerse a comparar y ir viendo hacia abajo, qué tan grande o cuál es el que tiene la mayor ganancia. Entonces aquí lo que podemos hacer es que simplemente seleccionamos la columna donde queremos hacer el análisis de la ganancia, que es la que nos va a decir, y nos vamos a este lado, donde dice orden ascendente o orden descendente, es decir, de menor a mayor o de mayor a menor. Cualquiera de los dos nos puede servir. Vamos a hacerlo de menor a mayor. Simplemente yo le doy ahí, me pone un mensaje que algunas de las veces se puede mejorar la selección que estamos utilizando y podemos revisar, simplemente le damos a ampliar ahí y ya nos pone entonces la opción. Lo está poniendo de menor a mayor, como los había hecho anteriormente.
Ojo, me ordena todo. Vean que ya no está en enero, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Ya no está en el orden. Es decir, ordena como tiene que quedar, porque a veces pasa que nos pone esta columna en orden, pero las demás las deja iguales. Entonces al final se nos pierden los datos. Entonces hay que tener cuidado sobre eso. El mes que tuvimos más pérdidas fue en noviembre, 1.575 colones, y en que tuvimos más ganancias fue en julio, ¿verdad? Como ya le había mencionado anteriormente, 1.356 colones. Bastante sencillo de utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar todos los meses de menor a mayor ganancia, como ya le hemos hecho anteriormente. Lo podemos dar vuelta y puedo ponerlo al revés, de mayor a menor. Y ahí está. Bueno, este me lo está poniendo un error porque lo metí ahí en la parte de la selección, pero no pasa nada. Al final lo que yo quería era que lo ordenara de julio a noviembre, que era como lo estábamos presentando anteriormente, y así se puede hacer con diferentes formas. El Calc y el Excel, cualquiera de las dos herramientas que ustedes deseen utilizar, son herramientas gigantes, enormes, importantísimas, que aprendan a utilizarlas. Entonces, cuando tengan tiempo, lleven algún tipo de curso, capacítense utilizando YouTube, utilizando cualquier herramienta, practicando en clases, practicando con algún compañero, alguien que les enseñe. Existen muchísimas cosas que se pueden hacer. Puede convertirse en el mejor aliado que pueden tener para muchos profesionales. Por ahí, de repente, la tarea que vayan a realizar, algunas veces no es lo mejor utilizar Excel, como por ejemplo para hacer bases de datos muy grandes. Existen otras herramientas que ahora son como más específicas o que tienen mejores ventajas en comparación con Excel. Entonces, todo eso se necesita aprenderlo a utilizar. Sin embargo, Excel es una herramienta que permite muchísimo control sobre los datos y muchísimo manejo de la información. Como ustedes ya vieron, pues es bastante sencillo lo que les enseñé, pero es bastante importante que también lo conozcan. Eh, de acuerdo con la presentación que estábamos viendo anteriormente, también les voy a enseñar un poquito de cómo se hace un gráfico de una forma sencilla. Entonces nada más me voy a regresar aquí a la anterior, donde estábamos viendo el ejemplo de todos los meses y quiero ver esto en forma gráfica y que me lo ordene. Simplemente yo selecciono toda la información que quiero obtener y le doy en insertar gráfico. Cuando le doy en insertar gráfico también lo hace de una forma bastante sencilla. O yo puedo seleccionar la información que quiero analizar o el calc lo hace de una forma automática. Claro, existen diferentes tipos de gráficos. Las columnas, las barras, gráficos circulares, etcétera, todos los que existen. Vamos a escoger el primero para ir avanzando de una forma más rápida y ya poder ir finalizando. Simplemente yo voy a escoger, claro, ya tiene que ver con toda la información que yo quiero utilizar y ya más adelante en diferentes cursos aprenderán a hacer gráficos como corresponde. Uno puede seleccionar cuáles son los datos que puede agregar o que quiere quitar y vamos a utilizar solamente el de ganancias para verlo por mes. Le damos ahí finalizar, claro, hay que ponerle un título como corresponde y toda la información que lleva un gráfico, para ahí ya lo podemos ver. De una forma gráfica bastante sencilla, estamos viendo que tuvimos una ganancia del 6.258, que la está poniendo de último, que eso es bastante interesante que también lo podamos ver. Ya que estamos viendo, entonces, de una forma más fácil, podemos ver aquí cuál es el comportamiento de los mejores meses o de los peores, ¿verdad? Eso es, obviamente, tiene que ver con muchísimo más, sacando más tiempo para aprender a hacer los gráficos como corresponde, pero ahí existen todas esas opciones. Aquí les dejo mi contacto, como les ha hecho al principio, mi nombre es Roberto Calderón, entonces ese es mi correo electrónico, roberto.calderon@ucr.ac.cr. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier consulta, pues me pueden escribir o le pueden escribir también a los profesores que les había mencionado anteriormente. Entonces, nada más me faltaría una cosita. Les voy a pasar los contactos de los 3 profesores. Vamos a ver acá un segundo. Y ahora sí, les voy a pasar los contactos de los profesores para que los tengan ahí y los puedan apuntar. El mío es este de acá. El de Iria, que es la profesora que está organizando con Rolando esto. Vamos a ver.
es iria. Perdón, aquí me equivoqué, era iria.briceno@ucr.ac.cr y rolando.herreraburgos@ucr.ac.cr. Y ahora sí, roberto.calderón@ucr.ac.cr, iria.briceno@ucr.ac.cr y Herrera Burgos, ahí me equivoqué, puse herreraburgos@ucr.ac.cr. Simplemente guárdenlos por si alguno quiere hacer alguna consulta, si quieren revisar o que les envíen algún tipo de material y que les pueda llegar. Y lo último que me faltaría es que les voy a enviar este formulario para que lo puedan rellenar, que es el que tiene que ver con la charla. Se los voy a pasar por acá, que es el de Google Forms, para que lo puedan rellenar. Entonces se los dejo ahí para que puedan ingresar utilizando cualquier dispositivo, ya sea la computadora o ya sea el celular. Que lo rellenen es bastante fácil, solamente tienen que responder un par de preguntas, poner el nombre completo,